capítulo 12 de Primera de Corintios. Nos quedamos la semana pasada, si ustedes recuerdan, en el versículo, vimos los primeros 12 versículos. Ahora me voy a tomar la libertad de completar el capítulo e inclusive tomar también el capítulo 13 para la enseñanza de esta mañana. Dice versículo 12 de Primera de Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es amén. Qué bueno seguir la lectura de la palabra del Señor. Hay pasajes que uno a veces lo lee y dice, bueno, ya como que no hay mucho que explicar sobre ello, ¿verdad? Pero en este caso sí, yo creo que tenemos que meterlos en contexto. Y recuérdense que la semana pasada estábamos enfatizando la ignorancia que tenían los corintios en cuanto a los dones espirituales. ¿Se recuerdan de eso? Fíjense que en el primer versículo del capítulo 12 le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A ellos les faltaba discernimiento espiritual, estaban siendo engañados inclusive por falsos maestros. Y en cuanto al uso de los dones espirituales, estaban haciendo un desastre. El apóstol Pablo había enfatizado el hecho de que era una iglesia que no le faltaba ningún don, que había sido enriquecida espiritualmente, de modo tal que la iglesia estaba llena de dones, pero sin embargo, en el ejercicio de los dones eran un completo desastre.
y no eran capaces inclusive de identificarlos bien, como para que cada quien supiera cuál era su don y cómo llevarlo a cabo, cómo ejercerlo. Y el propósito del mensaje de la semana pasada era ese, el hecho de que cada uno de nosotros de una vez por todas se preguntaran, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Para qué Dios me puso acá? ¿De qué Dios me abrió, me capacitó para que yo ponga ese don en el servicio del Dios, en el servicio de la iglesia? Consecuentemente, pues pongamos manos a la obra. Ese fue el reto de la semana pasada. Pero vamos a continuar ahora viendo una cantidad de detalles que tienen que ver con estas cosas que les faltaba a la iglesia de Corintios. La primera vez que yo leí el pasaje de 1 de Corintios 13, recuerdo que fue en una boda. Y me pareció tan bonito, ¿verdad? Como best gentleman, así que le llaman, el best boy, el best qué, el compañero del novio, ¿cómo le llaman? El best man, ¿verdad? Porque todo es en inglés ahora, ¿verdad? El compañero. Bueno, me tocó leer este pasaje, nunca había leído las escrituras, mucho menos en público, estoy hablando hace muchos años, la boda duró 1 año, al año se divorciaron. Evidentemente todo esto fue puro adorno para una ceremonia, pero realmente no hubo comprensión en absoluto, ni de parte mía que la leía, ni mucho menos de los novios, que evidentemente no pusieron en práctica el amor en la medida que Dios lo presenta acá, a la escala de lo que realmente necesitaban para sostener esa unión que estaban contrayendo. Los corintios estaban completamente vacíos de amor. El apóstol Pablo se lo enfatiza acá. Era algo que les faltaba, por eso le dice, yo os muestro un camino más excelente. Les faltaba amor a pesar de que tenían todos los dones espirituales. Y el apóstol Pablo comienza primeramente instruyéndole en cuanto a los dones espirituales, haciendo una serie de énfasis para luego concluir en el hecho de que a pesar de tener los dones, a pesar de identificarlos y a pesar de que cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia, para lo cual el Señor nos ha aviado, nos ha capacitado con los dones, sin embargo, lo más importante es cómo y por qué servimos en la iglesia y ministramos los dones espirituales. O sea, la motivación que hay detrás de todo esto. Evidentemente, le está diciendo que es necesario que sea hecho por y con amor. Bien, vamos a ver primeramente la instrucción que el apóstol Pablo les da en los primeros versículos, los que van del 12 hasta el 27 del capítulo 12 mismo, ¿verdad? Fíjense que hay una serie de contrastes, lo que les gusta escudriñar la escritura. La palabra todos aparece muchas veces, pero también la palabra uno o la expresión uno solo. Todos y uno solo. Y también la palabra muchos, pero también aparece la expresión o la palabra cada uno muchas veces también. O sea, y comienza diciendo precisamente en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense qué interesante cómo va utilizando este contraste, esta analogía por contraste, para corresponder a nuestro Señor Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con lo que es la congregación de los santos que están ahí. Bien, hermanos, la primera cosa es que la iglesia tiene muchos miembros. De hecho, la iglesia universal sabemos que no está limitada por factores geográficos, pero sino que la componen todos aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, su corazón al Señor Jesucristo, han sido redimidos, rescatados y perdonados. Tú eres parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo si experimentaste el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y el Señor Jesucristo pagó por tus pecados, hizo efectiva su muerte en la cruz, en tu vida, en tu alma, para redimirte de la condenación y darte vida eterna. Entonces tú eres parte del Señor Jesucristo. La iglesia ciertamente tiene muchos miembros. Y todos los creyentes, no importa dónde estén, hemos pasado por la misma experiencia de salvación y hemos recibido el mismo Espíritu Santo, sin importar cuál sea nuestra ascendencia, de donde nosotros viniésemos. Fíjense que en el versículo 13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Dice, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo necesariamente mora en todo verdadero creyente. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, no es de Él. Consecuentemente, no hay diferencia. No importa de dónde tú vienes, si eres judío, si eres griego, si eres de donde sea que tú vengas, cuál sea tu cultura, tu religión, cuáles sean tus ancestros. No importa absolutamente. Cuando has venido a Cristo, el Espíritu Santo ha venido sobre ti, Dios se ha hecho presente en tu vida, te ha dado una nueva vida
Tú eres una nueva criatura en Cristo y consecuentemente no eres en nada distinto al resto de los creyentes. ¿Recuerdan? En nada distinto al resto de los creyentes. Cada uno consecuentemente forma parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cada uno tiene un don espiritual por lo menos. Y el hecho de que tú tengas un don y que no tenga el otro no te excluye absolutamente de ser parte de la iglesia. O sea, no solamente son los que tienen determinados dones, son los que realmente forman parte integral de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino que todo creyente, por el simple hecho de que Cristo haya perdonado sus pecados, le haya dado una nueva vida, hayan nacido de nuevo y hayan recibido consecuentemente el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, pues ya sencillamente son parte integral de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en los versículos 14 al 17 hay mucho énfasis en esto. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que dice muchos. En otras palabras, si tú dices, bueno, yo soy pie dentro del cuerpo, haciendo una analogía como lo está haciendo acá, entre un cuerpo físico, la persona de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo esa analogía, dice, si dijera el pie, yo no soy mano, así que sencillamente yo no soy parte. Significa que todos tienen que ser manos dentro del cuerpo. Si dijera la oreja, yo no soy oído. No, si dijera la oreja, yo no soy ojo, por lo tanto no soy del cuerpo. Versículo 17, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y en el versículo 27, están siguiéndome, dice el texto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En otras palabras, independientemente de que no tenemos todos la misma función dentro del cuerpo, todos somos parte del cuerpo y todos somos necesarios en el cuerpo porque nadie puede prescindir del otro. Para que la iglesia marche adelante, para que la iglesia camine adelante, para que la iglesia crezca, necesariamente tiene que haber ojos, tiene que haber oídos, y tiene que haber pies, y tiene que haber cabellos, y tiene que haber de todo. Porque si no, no está completo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Dios soberanamente es quien distribuye los dones dentro de su iglesia. Y en todo caso, si anhelamos algún don, cosa que es buena, debemos pedírselo a Él, porque Él es que los da. Fíjense el versículo 18 como lo dice. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, Él fue el que decidió. Hermano, si tú no estás conforme con tu posición dentro de la iglesia, bueno, como Dios quiso. Si tú no estás conforme con la gracia y el don de Dios manifiesto a ti a través de la fe que te ha dado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quéjate con Él. Porque cada quien está puesto y está dotado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo que yo quiero enfatizar ahora en esta parte, que era lo que los corintios parece que no acababan de aprenderlo de una vez por todas, que no podían vivir dividiéndose y cada uno reclamando tener derechos particulares o privilegios o dones o talentos y que no necesitaban de los demás, y convirtiendo la iglesia prácticamente en pequeños feudos o partidos, ¿no? Pues lo que vemos nosotros acá es que el Señor enfatiza que la unidad en la pluralidad es lo que confirma la realidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La unidad en la pluralidad. Muchos, uno. Todos, cada uno. O sea, vemos como en cualquiera de los casos de esto es que se trata. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, dice, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ahí vemos nosotros cómo precisamente se confirma esta realidad. Todos nosotros necesitamos al otro y no cometa ninguno el error de pensar que puede menospreciar a un hijo de Dios dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. De hecho, la Biblia dice que Dios le da mucho más abundante honor a aquella persona que nosotros menos nos pensamos. Fíjense en el versículo 21 al 24. Dice, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más, ¿qué? Necesarios, son necesarios. Ah, fulanito no pinta nada aquí. Fulana tampoco. Cualquiera podríamos decir, no, esa señora ya está ya muy vieja y ya no sirve para nada. Óyeme, si no fuera por el ministerio de oración que muchas de las hermanas de esta iglesia han sostenido a través de ese año, no estaría yo aquí parado ni tú tampoco en tu sitio. Es que estar claro en eso. Nadie puede decir no te necesito. Aquellos que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando
más abundante honor al que le faltaba. Hermano, no cometas jamás el error de menospreciar a ningún creyente, porque el Espíritu Santo está en él. No importa si es judío, si es griego, de dónde venga el hombre o la mujer, ¿verdad? Porque a pesar de que eventualmente pueden tener un bajo perfil dentro de la congregación, son fundamentales para que la gracia y la misericordia de Dios se derrame sobre nuestras vidas y la de todo el resto de la congregación. Esto es algo que realmente no va de acuerdo a los patrones humanos, los patrones del mundo. Más que esto, para que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo funcione bien, es necesario que haya entre los hermanos una correspondencia y una empatía total, absolutamente total, los unos por los otros. Y nunca debe haber desavenencia. Tú dirás, pero pastor, eso no es posible. Bueno, debería de ser posible. Debería de ser posible que no hubiera desavenencia jamás entre nosotros, sino todo lo contrario, una identificación el uno con el otro, una correspondencia. Yo estoy para ti, para servirte, dispuesto en todo momento. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, versículo 25, ¿me siguen? Se preocupen los unos por los otros. ¿Quiénes se deben preocupar los unos por los otros? Bueno, el pastor y los diáconos que están ahí para eso. No, dice todos, todos. Todos. La Biblia está llena de este tipo de exhortación a los creyentes. De manera que si un miembro padece, enfatizo de nuevo, versículo 26, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. ¿Por qué? Porque somos uña y carne. O sea, somos un solo cuerpo. No hay manera de que te pase algo a ti que realmente no repercuta y no se resienta en mi ser. Hermanos, nosotros estamos recibiendo aquí instrucción por parte del apóstol Pablo cuando él se le está dando a los corintios para que nosotros también la recibamos. Tenemos que tener mucho cuidado de no subestimar y menospreciar a ningún hermano. Y tenemos que tener conciencia de que cada uno de nosotros tiene dones espirituales, tiene ministerios asignados por el Señor, los cuales debemos llevar a cabo para beneficio del resto del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que es importante es que sepamos identificar la importancia que tienen los diferentes ministerios. Algunos no piensan que es así, pero sin embargo sí lo hay. Si hay un orden que está muy claramente establecido. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Y cuál es la próxima palabra que se utiliza? Primeramente, ¿la ven? Primeramente. O sea, hay un orden. Si uno va primero y después dice luego, y después dice y lo tercero, y luego, y después, ¿lo ven? A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Evidentemente la respuesta es no. Claro que todos no hacen de todo, ¿verdad? Claro que todos no hacen de todo. Pero hay un orden establecido en el Señor. Y dice primeramente, habla de los apóstoles. Sin lugar a duda, el ministerio apostólico es el prioritario, el primario, el primero. ¿Por qué? Porque sencillamente los apóstoles fueron los que nos trajeron la revelación novotestamentaria. Nosotros conocemos la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y conocemos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la revelación traída por los apóstoles. Consecuentemente, sin lugar a duda, el ministerio apostólico era primario, era sin lugar a duda el que estaba en primera línea. Y por eso los apóstoles tenían derecho a reclamar a las iglesias distintas sobre su ministerio apostólico y la autoridad apostólica que le correspondía. Y nosotros lo vemos acá, que está en primer lugar, sin lugar a duda. Pero luego, fíjense que cuando habla en segundo lugar, y cuando dice luego, dice profeta, dice tercero, ¿qué? Maestros. En ese mismo orden, que lo vemos muy claro acá establecido, hay un ministerio que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con el ministerio de la predicación, con el ministerio pastoral. La semana pasada explicábamos que un profeta es aquel que trae la palabra de Dios. No necesariamente en términos predictivos como era antes, que podía pues profetizar lo que iba a suceder en el futuro. De hecho, tenía que tener mucho cuidado porque si se equivocaba, como yo les decía a ustedes, la muerte venía sobre ellos por ser un falso profeta. Pero traer la palabra del Señor es lo que hacemos cuando predicamos la palabra de Dios. Si tú te constituyes en un profeta del Señor en el momento en que tú tomas la santa y bendita palabra de Dios y se la transmite a otra persona.
Pero no solamente profeta cuando tú anuncias el mensaje de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también un maestro cuando tú introduces a otra persona dentro de las entrañas de las Escrituras. Y mucha gente dice, yo quiero ser predicador. ¿Quieren saber una cosa? Es más importante ser maestro que ser predicador. Es posible que el Señor te haya dado el don de la enseñanza y no te haya dado el don de la predicación. Amén. El ámbito del ejercicio del don de la enseñanza se extiende a mujeres y hombres. El ámbito se extiende a todas las edades y a todos los lugares. Qué bendición poder enseñar a otra persona. Recuérdense que lo hizo Eunice y Loida con su hijo Timoteo. Les enseñaron las Escrituras y les edificaron en la fe. Cada uno de ustedes, hermanos, debería de tener por lo menos una persona a la que le estén discipulando y enseñando. Alguien al cual que pudieran acudir a ustedes de una manera regular, aunque sea con un telefonazo, para hacerte una pregunta y decirte, hermano, el pasaje tal que dicen tal cosa, ¿a qué se refiere acá? El don de la enseñanza, el ser maestro. Amén. Del ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a través de conferencias que no necesariamente tiene que darlas el pastor, a través de estudios bíblicos que no necesariamente tiene que darlo el pastor, a través de cursos de capacitación bíblica que no necesariamente tiene que dar el pastor, a través de clases en la escuela bíblica de verano o la escuela dominical, a través de... Es que hay tanto material de enseñanza disponible para las iglesias cristianas y tantas personas que necesitan ser instruidos para que su fe esté cimentada no en la sabiduría de los hombres, sino en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Ministerio de la enseñanza. Bueno, estamos hablando de un orden. Hoy va a ser un mensaje, se me va a ir el tiempo. Después dice, vienen los demás, ¿verdad? Dice, versículo 28, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, etcétera. Todos estos ministerios tienen que ver mucho con la diaconía, con el don de servicio. Y fíjense que de último aparece el don de lenguas ahí. Ya hoy día no es así, pero hace unos 20 años atrás, teníamos un conflicto tremendo y permanente con personas que decían, no es necesario hablar en lenguas. El capítulo que sigue va a tratar sobre ese tema, por eso yo no voy a hacer mucho énfasis. Porque si tú no hablas en lengua, tú no has recibido el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar sobre el don de lengua, extendidamente. No voy a poner mucho énfasis. Pero fíjense cómo enfatiza acá el versículo 29, que no todos pueden ministrar en todo. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. O sea que realmente es imposible. Los dones son para servir a la iglesia. Y yo quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano. Tú debes ejercer tu don porque tú tienes un compromiso con el Señor, aunque no tengas un ministerio específico asignado a ti. Porque el Señor no te lo dio para que tú te lo guardes, ni para que tú engordes espiritualmente, sino para que tú ministres a los demás. Para eso son los dones. Y tú sí tienes más de un don, o por lo menos uno. La semana pasada hablamos de los diferentes dones y en qué consistían. Cualquiera no lo cree, pero el poder echarle el brazo por encima a una persona acongojada requiere que el que le eche el brazo tenga el don dado por Dios de la exhortación, de la consolación. Ejerce tu don. No espere que alguien te diga, tú estás nombrado como encargado de pasarle la mano a las personas que están llorando. No. Y Dios te ha dado esa capacidad de consolar al que está sufriendo. Hazlo, porque hay mucha gente sufriendo. En esta iglesia hay mucha gente sufriendo. En todas partes hay mucha gente sufriendo. Hermanos, debes ejercer tu don. Esto no quiere decir de ninguna manera que tú puedes actuar de una manera autónoma o independiente. Los dones son para ministrar en la iglesia. Consecuentemente, debes ejercer tus dones en sujeción a una iglesia local y a sus autoridades. Una de las cosas que minan el ministerio de la iglesia como todo un cuerpo, como un solo cuerpo, es precisamente personas que quieren hacer las cosas a su manera y aisladamente.
Y no es así. No es así, no puede ser así absolutamente. Pero vuelvo y enfatizo, no todos pueden ministrar en todo. No todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser profetas. Dios ha puesto a cada quien en su lugar. Porque no todos tienen los mismos dones. Y en consecuencia el apóstol Pablo dice, bueno, frente a esta realidad de que los ministerios son diferentes y no todos tienen la misma, el mismo ministerio, entonces lo que tienen que hacer ustedes es, hermanos de Corintios, hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, procuren los dones mejores. Procurad los dones mejores. Dice, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más influente, más excelente. Tiene que ver, hermano, con la manera como tú ejerces el servicio cristiano. La manera de ejercer el servicio cristiano, de ministrar con los dones. Y la temática es clara, está aquí en el primer versículo del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y agénicas y no tengo amor. Versículo 2. De tal manera que tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Versículo 3. Entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. En otras palabras, el móvil para que nosotros ministremos debe ser el amor. Debemos ministrar a otros revestidos de amor. El amor es la misma esencia de la buena comunicación. Por eso dice acá que si nosotros comenzamos a hablar lenguas humanas y angélicas, o sea, hablar lo que los ángeles hablan entre ellos, o diferentes idiomas en el mundo, dice, si no tengo amor, dice, ¿qué dice? Primer versículo, dice, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En otras palabras, lo que está diciendo es que la esencia de la comunicación, para que se entienda realmente y me pueda comunicar correctamente, es necesariamente hacerlo con amor. El amor es más que esto, el amor es el calificador del verdadero ministro. Vuelvo y repito, del que está ministrando, lo que lo califica realmente como ministrador para ponerle un 0 o un 10 en su calificación, es si realmente lo hace en amor. Por eso dice acá en el versículo 2 que, sigo leyendo, versículo 2, si tuviese profecía, ministerio de profecía, de predicación, entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Oye, un tipo poderoso en el Señor, capaz de hacer milagros que traspasan los montes. Dice, y si no tengo amor, dice, nada soy. Nada soy, absolutamente. El amor es el que califica el ministro del Señor. Tú puedes ser un portentoso milagrero, tú puedes ser un profeta o un vidente lleno de fe. Si tuviera toda la fe, dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, nada. No me sirve de nada porque nada soy. Y en el versículo 3 todavía enfatiza más cosas. Por ejemplo, habla en cuanto a que el amor es el único móvil o motivación que hace acepto el servicio que tú puedes hacer a través del ejercicio de tus dones. O sea, versículo 3, si repartiese todos mis bienes, en otras palabras, espléndidamente, pródigamente, para dar de comer a los pobres, obras de misericordia, si entregase mi cuerpo para ser quemado, autosacrificio, dice, si no tengo amor, dice, no se me anota ni una sola patita a mi favor, de nada me sirve. En otras palabras, para que sea acepto delante de Dios el servicio ministerial que tú haces, es necesario que lo hagas motivado por una buena paga, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor, solamente por amor. Eso es lo que te califica a ti. Eso es lo que te califica como siervo del Señor. Entonces, en los próximos versículos, vemos cómo el apóstol Pablo desarrolla la idea muy claramente de en qué consiste este amor. Fíjense que en el versículo 4 comienza a describirlo, las características del verdadero amor, del amor ágape, del amor que viene de Dios. Y dice acá que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el amor es un don espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado.
En otras palabras, en el momento en que recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el don de la vida eterna, en ese mismo momento Dios nos da una capacidad extra para amar de una manera que no conocíamos antes. Que lo hagamos o no lo hagamos, lo pongamos en función o no, lo practiquemos este amor o no es otra cosa, pero la capacidad la tenemos. No como anda el malvado en el mundo, el hombre común. Nosotros tenemos la capacidad de amar como Dios ha amado. Y este tipo de amor es el amor espiritual, el amor profundo, el amor permanente, el que trasciende realmente, el que nunca deja de ser. Y el Señor lo describe aquí con una serie de características preciosas. Es un amor que radica en el corazón y que mueve las voluntades a hacer las cosas. ¿Por qué? Por amor, como la canción aquella, por amor. Hermanos, vamos a ver esta descripción del amor, de esta actitud, ¿verdad? Porque en primer lugar, el amor tiene que ver con una actitud, no es solamente un asunto de sentimiento. Y lo primero que dice, y se describe aquí como una actitud, vemos el versículo 4, ¿lo tienen conmigo? ¿Alguno está cansado? ¿Quiere que corte aquí? ¿Lo dejemos aquí? ¿Seguimos? ¿De acuerdo? ¿No están cansados? Pues yo los tengo muy mal acostumbrados a ustedes, a que los mensajes no duran más de unos 40 minutos. Eso es mala costumbre. De vez en cuando tienen que ser un par de horas, ¿verdad que sí? Ay, alguien se asustó, qué hambre. Bien, entonces estamos por el versículo 4 del capítulo 13, cuando viene la descripción del amor ágape, del amor que ciertamente sirve, que vale. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. La primera cosa que vemos nosotros en cuanto a esta actitud hacia el prójimo, hacia los demás, tiene que ver con la disposición a sufrir. Eso es lo que dice. Dice, el amor, dice, es, ¿cómo dice? Versículo 4, ¿cómo es el amor? Sufrido. Hoy día no es eso lo que vemos nosotros. La recomendación es la siguiente: bueno, tú prueba, y si no te hace feliz, bota a ese hombre o bota a esa mujer, cámbiala. Tú prueba, porque tampoco que tú te vas a meter siempre un yugo por la... No te vas a ahorcar, ¿no? Cásate, y si después no funciona, no importa. Porque tú no viniste a este mundo para sufrir, tú viniste a este mundo para ser feliz. Tú tienes que buscar a una gente que te haga feliz a ti. Óyeme, pero qué... Hermanos, tenemos que entender de una vez por todas que el estándar de Dios ni se parece en lo más mínimo al estándar de la vida de los hombres. El amor es sufrido, dice aquí. Wow, sufrido. Estás dispuesto a sufrir por la persona que ama, padecer por otra persona. Estás dispuesto a pasar trabajo, dificultades, sufrimiento, simplemente porque yo lo amo, porque yo la amo. Después dice algo más. El amor es, ¿qué? Bueno, si no me ayudan, me dilato más. Si quieren que yo me apure, reaccionen. ¿El amor es qué? Benigno, dice benigno. ¿Qué es benignidad? Benignidad es lo que tú haces cuando tú pasas por alto una ofensa, cuando tú pasas por alto algo que te lastima o que te hiere. El verdadero amor es benigno, simplemente pasa por alto las cosas que no le son gratas o que le ofenden o que le desagradan. Pero dice más que esto, dice que el verdadero amor no tiene envidia, y cuando habla de no tener envidia es una persona que se regocija con que al otro le vaya bien, aunque a mí no me vaya bien. Pero yo sí me gozo, porque yo no soy envidioso de que a ti te está yendo bien y que Dios te está bendiciendo y que tú estás creciendo y que tú estás prosperando y que tú estás recibiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te amo. Simplemente porque te amo. El amor no enfatiza de ninguna manera las diferencias, sino que por el contrario, dice acá, el amor no es jactancioso, o sea, no dice, no, porque yo realmente, si yo me comparo contigo, no. El amor no hace eso. No está señalando cuáles son las diferencias y enfatizando sus diferencias con las cualidades que tiene la otra persona. Por el contrario, exalta las cualidades de otra persona. Si no tiene algo que tú identificas, pues tú tratas de identificar las virtudes de esa persona en vez de estarte enfatizando
y mirando, ocultando cuáles son sus defectos. El que ama es así. El que ama es así. El amor, dice acá en el versículo 5, no hace nada indebido. En otras palabras, no piensa que es mejor que el otro, no se envanece, dice antes, no, perdón, versículo 5 no, en el versículo 3, 4 todavía dice, el amor no se envanece. En otras palabras, no se piensa que es mejor que el otro. El versículo 5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Y de qué está hablando acá? Está hablando de que no actúa de una manera indebida simplemente porque es lo que me conviene. Cuando una persona ama, no está pensando en lo que le conviene, está pensando en hacer lo correcto en beneficio del otro, no buscando su propia ventaja. Y habla más que esto, dice que el verdadero amor no guarda rencor, no guarda ira, no guarda enojo. No es una cosa de que, te tengo esta anotada, ¿verdad? A la primera te lo saco, aunque hayan pasado 10 años atrás. No. El que ama realmente no está de ninguna manera tomando notitas para luego darle de méritos, como hacen en los colegios, ¿verdad? A las personas a las cuales amamos. Todo lo contrario. No nos enfatizamos absolutamente en sus debilidades, sino que nos enfatizamos ¿en qué? En sus virtudes, en sus virtudes. Hermanos, el verdadero amor es tan distinto al patrón que nosotros tenemos en el mundo. Consecuentemente, el que ama, versículo 6, no guarda ira, no guarda enojo y no guarda rencor tampoco. Pero dice el versículo 7 todavía algo más, y es la parte positiva. Cuando dice, todo lo cree, se goza en la justicia. ¿Dónde que lo dice eso? Versículo 6, sí. En el 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Ok? O sea, se goza en que se obra en justicia y en verdad. Pero al final es interesante lo que dice el versículo 7, cuando de una manera absoluta y totalitaria dice, todo lo sufre, todo lo cree, bueno, todo lo espera, bueno, y todo lo soporta, bueno, así. El verdadero amor se identifica con la persona afectada, aun cuando esto no tiene que ver con uno. Es una persona que realmente está dispuesta a tolerar de una manera mansa, o sea, mansamente cualquier tipo de agravio. Que tú sabes que te están haciendo daño, que te están agraviando, pero estás dispuesto a tolerarlo. ¿Por qué? Porque amas, por tu capacidad de amor. El verdadero amor todo lo cree y todo lo espera. ¿A qué se refiere esto? Concede el beneficio de la duda. El verdadero amor trata de justificar, es longánime, extiende su misericordia y trata siempre, y lo hace, de tener un enfoque positivo hacia la otra persona. Por eso dice, el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, Tiene una actitud positiva, dispuesta a la tolerancia, es longánime, extiende su misericordia sobre la otra persona y le concede el beneficio de la duda cuando realmente tal vez ni siquiera lo merece. ¿Por qué? Porque le amo. Hermanos, el texto termina hablando de la trascendencia del amor. Y fíjense que en el versículo 8 dice, el amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. Las profecías acabarán, cerrarán las lenguas, la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Hay una palabra griega que se utiliza que es equipito, ¿verdad? Que significa caerse o perderse. El amor nunca se caerá, es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, el hermano de Corinto. En Primera de Pedro capítulo 2, la palabra se utiliza cuando dice que la vida del hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La flor se cae. En otras palabras, lista, se murió. Ya todo su esplendor pasó. Con el amor no es así, porque el amor nunca deja de ser. Ustedes me han oído mencionar la palabra enamoramiento, ¿verdad que no? No lo he mencionado a lo largo de todo el pasaje. Es que no pinta nada aquí.
no pinta nada. No tiene ningún papel. El apóstol Pablo no dice de estar enamorados. Habla de amar con el amor con que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, muriendo en una cruz, aun cuando éramos adversarios y enemigos de Él por causa del pecado. Dejó su gloria, vino aquí y cargó con la culpa que nos correspondía. Y todo esto por amor. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta, ¿verdad? Aquel que también por amor entregó su alma entera, válida completamente la expresión de la canción preciosa esa. Hermanos, las profecías, las lenguas, la ciencia tienen momentos diferentes de cesar. Ya la semana pasada, la semana que viene vamos a hablar algo sobre esto, cuando hablemos más sobre el don de lengua. Pero lo vemos muy claro. Dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, versículo 9, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Evidentemente, el amor no se va a acabar. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Versículo 8, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, y no está hablando de la ciencia en cuanto a tecnología o conocimiento científico, sino en cuanto a la revelación de Dios, el conocimiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que estaremos en la presencia del Señor, estaremos en el cielo, cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo por nosotros, ya llegará el momento en el cual lo único que va a prevalecer y va a permanecer es el amor, que más que nunca podremos expresárselo, ya no solamente a los hermanos de la iglesia, a través de nuestro ministerio, usando nuestros dones, sino de una manera personal a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, voy a concluir ya, para no extenderme más. Colosenses capítulo 3, versículo 12, búsquenlo, son 2 versículos, pero búsquenlo, porque ya es el último pasaje, ya no vamos a volver atrás a Corintios. Busquen Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es la pega-pega, la pegatina, el vínculo, la unión, la articulación perfecta, el vínculo perfecto. En 1965 se hizo famosa y después la repitieron a través, ustedes la tienen que haber oído también, diferentes cantantes de la canción que decía What the world needs now, love, sweet love. Tú te tienes que acordar. Lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. ¿No se recuerdan? ¿No la conocen? Vengan, miren aquí. What the world, ¿se la saben? Needs now is love, sweet love. No la han oído nunca. Paquito, no te hagas loco, ¿verdad? Que eso es del 65, ya tú estabas hace rato enamorando a mi tica en esa época. Bueno, el hecho es que lo que la iglesia necesita ahora es precisamente eso, amor, dulce amor. Lo que necesitamos es esto, un amor sacrificial, un amor dispuesto. En 1 Corintios el apóstol Pablo le va a decir en el capítulo 12, comenzando el capítulo a los hermanos de Corintios de nuevo, dice, seguid el amor, porque esto es lo que les faltaba a ellos. Lo que a ellos les faltaba era eso, amor, seguid el amor. Y en 1 Corintios capítulo 16, más adelante todavía les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, con amor. Ese es el móvil, debe ser el móvil de todo lo que nosotros llevemos a cabo. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros ahora, aprovechar para pedir al Señor su bendición y de esta manera concluir el culto de esta mañana. Padre, oh Señor, tú conoces nuestros corazones, Padre, tú conoces nuestros sentimientos, tú conoces nuestros pensamientos, Señor, y tú conoces también nuestras actitudes, Señor. También tú sabes, Señor, lo que has hecho en nosotros
y cómo, a pesar de no tener ningún mérito, Señor, ninguna virtud, tú, Señor, nos amaste primero a nosotros. Y así debemos, Señor, también tú dices amar a nuestros hermanos. Pero muchas veces no lo hacemos, Señor. No tenemos esa actitud sacrificial, Señor, de servicio. Y rogamos, Padre, que tú nos perdones por ello, pero nos ayudes, Señor, a enmendar nuestros caminos, Señor. Oh, Padre, permite que esta iglesia realmente se caracterice, Señor, por el derramamiento de tu amor, Señor, en los corazones y en las obras de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica estas enseñanzas, Señor, y a ministrar a los demás, a preocuparnos por los demás, a ayudar a los demás a crecer, a escapar, Señor, de las tentaciones y del pecado, soportar, Señor, las pruebas y tentaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, Señor, con aquellas cosas que aprendemos, Señor, y a ponerlas por obra, Señor. Ayúdanos sobre todo, Padre, a amarte a ti y manifestar nuestro amor a ti, Señor, a través del amor a los hermanos, Señor. Bendice esta tu iglesia local. Gracias damos por estos pasajes, Señor, por lo mucho que nos enseña, Señor, lo claro que están, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que nos ayude a ponerlos en práctica, no solamente, Padre bendito, sobre lo que de una manera natural tendemos a amar, como son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares, Señor, sino también aún con aquellos hermanos que son difíciles de soportar. Te damos gracias, te pedimos tu bendición y que nos despidas con ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.